Álvaro, acordémonos de cerrar las puertas por el tema de los mosquitos. Ay, ¿querés cerrarlo, papito? Mami. Gracias, mamá. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos a este nuevo Zoom del curso de Viverismo que estamos organizando entre la Fundación LAR y el proyecto Semana del Árbol del Club de Roma Argentina. Y bueno, esta es la segunda instancia para seguir con el curso de Viverismo. Recordamos, porque acá también está haciendo una pregunta Silvia, que van a quedar grabadas cada uno de estos encuentros en el canal de YouTube de la Fundación. Entran a YouTube y ponen Fundación LAR, y ahí van a estar subidas. Yo ahora estoy por subir la del martes pasado. Ahí van a estar subidas los encuentros, por si quedó alguna duda, o por si alguien no puede participar y en alguno de los encuentros y lo quiere ver, queda ahí subido. Así que bueno, esta sería la segunda jornada. Nos quedaría una más virtual. Y bueno, después tendríamos la última, la cuarta, que tendríamos que ver en dónde la desarrollamos. La idea era que sea en un
en un vivero de alguna escuela. Supongo que puede ser, estamos viendo si puede ser en la escuela Almafuerte o en todo caso en la escuela Alberdi, que entiendo que son los viveros que tienen por ahí más desarrollado, donde habría más, más para contar, más para ver, para aprender. Pero bueno, si a alguno se le ocurre otra idea, por ahí también por el tema de movilidad, tenemos que acordar eso entre todos. Así que bueno, lo vamos a ir charlando, pero cualquier sugerencia es bienvenida. Y también establecer la fecha de esta última encuentro que, a ver, Gustavo, no sé, buenas tardes, entiendo que sería la última semana de mayo, habíamos quedado. ¿Cómo estás, Leandro? Y bueno, todos y todas. ¿Cómo va? Eh, sí, estamos tirando una fecha tentativa que podría ser el 25 feriado, el 25 de mayo. Si alguien sabe hacer locro, nos juntamos. El 26, jueves, o 27, viernes. O el sábado 28. ¿Qué les viene mejor? Habíamos tirado viernes, pero Sí. todo depende, porque por ahí está cerrada la escuela el sábado, es más complicado, habría que ver Sí, también un poco eso. me parece que los sábados se va a complicar por ese tema. Así que, bueno, podemos ver alguna de esas tres opciones, miércoles, jueves o viernes. O jueves, Por viernes, ahí bueno, sí. lo definimos en la próxima reunión, pero ya para que vayan sabiendo y lo vayan discutiendo en cada una de las escuelas para ver cuándo conviene más. Bueno, está Eli también. No sé si quieres dar una bienvenida, Eli. Elizabeth Fogel del proyecto Semana del Árbol. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Qué bueno, una clase más. Gracias, Leandro, y gracias, Gustavo. Y sí, básicamente sería bárbaro que la semana que viene se puedan poner todos de acuerdo. Y yo no conozco tanto las distancias entre uno y otro, y sí, si es por el tema de viaje, tratar de tener en cuenta de que sea algo en punto medio, ¿no? Para todos. Exacto. Así, y de fácil acceso, para que ninguno tenga inconveniente y puedan tener todos la misma oportunidad. Así que, sin más, por mi parte, cuando quieran podemos arrancar. Bien. Bueno, Gustavo, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Bueno, ¿ahí se ve bien? Sí. Perfecto. Bueno, hoy vamos a ver un pequeño repasito nomás de lo que se vio en la clase pasada. Lo hacemos muy breve porque, como dijo Leandro, va a estar colgado en YouTube la clase, como para revisarla. Fui muy rápido y seguramente hoy también voy a ir muy rápido, tirando muchos tips, refrescando muchos conceptos o aclarando. La idea es que podamos también discutir sobre las cosas que planteo por ahí cuando nos juntemos presencial, otras técnicas, otras formas de verlo, pero también un poco es para los que recién se inician, también puedan tener, como decir, el mismo lenguaje de cierta forma, ¿no? Y las mismas teorías y prácticas de forma sencilla. Como les dije, no pretendo que acá salgamos todos ingenieros en viveros, porque es muy acotado el tiempo y lo resumí lo más práctico y útil posible para ustedes, ¿no? Que creo que con alguna experiencia de otros cursos y de lo que fuimos viendo también en nuestro vivero, es necesario siempre recalcar y estar atentos. Bueno, ¿qué vimos en la clase pasada? Sobre ecorregiones, ¿sí? Servicios ecosistémicos, y los conceptos de las plantas, ¿no? ¿Cuáles son nativas? ¿A qué llamamos nativas? ¿A qué llamamos exóticas? ¿Y a cuáles invasoras? ¿Sí? Esto era importante
porque tenemos que saber dónde estamos parados, dónde van a estar nuestros proyectos o nuestros clientes, para poder recomendarles las plantas nativas. Y después conocer bien qué es una nativa, ¿no? Muchos se confunden por su nombre común o por su nombre científico, o porque, bueno, por diferentes motivos las confunden, una exótica y una nativa, y puede ser un poco peligroso a veces, ¿no? También muchos se guían por las hojas, y a veces una acacia y un timbó es muy, muy parecido, además que una es una exótica invasora y otra es una nativa. Así, bueno, hay que saber bien con qué estamos trabajando. Y cómo se comportan, ¿no? ¿Son invasoras? ¿Por qué son invasoras? ¿Dónde conviene plantarlas? ¿Dónde no? Otras son las generalidades de los viveros, lo que vimos, ¿no? De la producción de plantas, todas sus partes, ¿sí? Desde el invernáculo, el almácigo, el sombráculo, la rustificación. Un poco para planificar o tener en mente cuánto ocupa cada espacio, cada actividad que voy a realizar, para poder diseñar en el espacio mi vivero, ¿no? Y después, bueno, la planificación en sí también, que es más lo administrativo o de gestión, que tengo que tener en cuenta, como un par de planillas de ejemplo como para poder ir anotando y tener una ayuda de memoria año a año, ir mejorando, compartiendo información también. Así que eso fue el primer panorama que hicimos, o una introducción al vivero. Bueno, y le dejé una pequeña tarea, muy chiquita, pero espero que la hayan hecho, que era ver qué ecorregiones había en Entre Ríos, y nombrar, o que sea, 10 plantas de esos ambientes, ¿no? Ambientes nativos, y cuáles son las plantas nativas típicas de ahí. Un poco para ir conociendo también, bueno, cuáles son, ¿no? Para poder, bueno, a qué me voy a dedicar. Vimos también cómo crear o armar nuestros objetivos, ¿no? Para planificar, qué me voy a destacar. Entonces, bueno, acá les puse 12 ecorregiones o ambientes muy conocidos y típicos, que son el espinal y la selva, o lo que es el delta, ¿no? En la parte sur de Entre Ríos está más lo que es selva ribereña, ¿no? Gualeguay, Victoria, todo lo que es el Predelta, ahí está el Parque Nacional Predelta. Un poco más al norte ya tenemos el espinal, aunque también, ¿no? Es una diagonal que hace. Y tenemos también el pastizal y algo que habíamos dicho también que entraba de esteros de Liberá. Pero bueno, acá les puse un ejemplo, ¿sí? Espinal. Cuando hablamos de espinal, ya la palabra misma lo está diciendo, ¿no? Se refiere a espinas. La mayoría de las plantas o árboles tienen espinas. Es una adaptación a la sequía. Entonces estamos hablando de suelos un poco más secos, eh, quizás más pesados, más arcillosos. Entonces, seguramente con hojas muy chicas la mayoría de las plantas, para evaporar menos agua. Entonces, son todas características del ambiente y la planta que se relacionan para nosotros después recrearlo en el vivero, ¿sí? A ver cuál necesita regar más, cuál menos, cuál necesita más sol, cuál menos. Gustavo, Sí, perdona un minuto. Dicen que quedó el repaso en la primera clase. ¿Vos estás pasando alguna diapo? Porque si es así, si estás pasando, no pasa. no, no, Estás en me la quedé primera. acá en la primer diapo, que es repaso y Bien, tarea. Como perfecto. no, para ahorrar tiempo no les voy a preguntar a ustedes, entonces un poco estoy contándole que a ver si coinciden con esto, porque hoy va a haber otra tarea más, así que eso les puede ayudar. Y bueno, después la selva tiene otras especies como el ceibo, ¿sí? El palo amarillo, ingá, bueno, el canelón, sauce criollo, ¿sí? No tienen espina, es otro estrato, ¿sí? La selva tiene diferentes estratos, hay helechos, lianas, ¿sí? Cuando armemos nuestro vivero no solamente pensemos en árboles, hay una diversidad muy grande que puede ser también muy aprovechada para la venta.
Pero bueno, si vamos a hacer helechos, necesitamos un vivero que mantenga humedad, calor. Bueno, hay formas técnicas también de reproducir helechos muy sencillas. Y por eso es algo muy distinto a árboles. Bueno, ahora sí. Bueno, la primera parte de que vamos a ver, las primeras diapos, ¿sí? Va a ser sobre hablar un poco más de las plantas. Un poco de teoría, pero concreta. Y después sí vamos a meternos en lo que es multiplicación, por semilla y por esqueje. Pero tenemos que conocer bien a la planta, ¿sí? Cuáles son sus partes, cómo las puedo identificar, porque también me dan características después para manejarlas. Entonces acá les pongo, bueno, la clasificación de las plantas se realiza de acuerdo a la presencia o ausencia de sus órganos, ¿sí? Del cuadrito que está a la izquierda, por ejemplo, los helechos, ¿cuál es el órgano que le falta? La flor y el fruto, ¿sí? Tiene hojas y se multiplica por esporas. Las gimnospermas no tienen flores, tienen ese cono, ¿sí? Y las angiospermas, que son las más conocidas por nosotros, son las más evolucionadas, y esas sí las dividimos en dos. Es mucho más profundo estudiarlas, pero por ejemplo, gimnospermas. Si yo a un pino, por lo general son monopodiales, ¿no? No ramifican tanto. Entonces yo puedo, por ejemplo, la copa, la punta, se queda estancado ahí, no sigue creciendo. Es una característica, que es por ser una gimnosperma. En cambio, una angiosperma, como por ejemplo no sé, un espinillo, si lo podo, ramifica, ¿sí? Y si lo talo desde abajo del ras, ramifica de abajo. Sigue creciendo. Una palmera, cuando le saco el cogollo, lo que es las hojas, el renuevo, muere, no rebrota, no crea ramas, ¿sí? Bueno, son diferentes características que tienen las plantas. De todo esto, lo importante, las angiospermas, que son las que tienen flores, frutos, estas más, las más comunes, podríamos decirle, se dividen en eso, en monocotiledóneas y dicotiledóneas. Hace referencia a los cotiledones, ¿no? Como ven en la fotito, los embriones en la semilla tienen 2 cotiledones, que después cuando germinan son las 2 hojitas primeras que vemos ahí arriba, verdes, redonditas, ¿sí? Son 2 cotiledones. En cambio, las mono tienen un solo cotiledón y va a largar primero una hojita. Esto que me ayuda también a ver cuál es yuyo y cuál no, cuando yo tengo el cultivo en almácigo, ¿sí? No estoy esperando esa hojita finita que se transforme, porque es un pasto, nunca se va a transformar en un árbol que es dico. Creo que en la clase pasada le puse unas fotos de diferentes cotiledones cuando germinan las diferentes especies, ¿no? Para que vean todas las diferentes formas de hojas que tienen. Bueno, una característica muy típica son las hojas, ¿sí? Que una es ancha, también así como ramificada, las nervaduras, y el otro son cintas, ¿sí? Los pastos, palmeras. En los tallos, la característica, la diferencia es, las dico son los árboles, ¿sí? Que crecen con anillos. Tenés un círculo de anillo, un círculo de todos los haces vasculares por donde circula la savia, y año a año crece uno nuevo, y lo de adentro muere, que es la madera muerta. Entonces, año a año va creciendo hacia afuera, por eso se van formando los anillos. Ahora, ¿qué pasa en las mono? Los haces vasculares están distribuidos por todos lados, no hay anillos. Y crece siempre para arriba. La palmera la ven ancha y no siguen ensanchándose a lo largo de su vida. ¿Sí? Siempre la ven que crece hacia arriba. No en ancho, sino el tronco se mantiene. ¿Esto qué hace? Por ejemplo, cuando corto el pasto,
le doy con la tanza a una palmera, la lastimo, pero no se mueve. En cambio, a veces cuando le pego a un ciruelo, lo lastimo y lo termino matando, porque sus haces vasculares están apenas centímetros adentro de la corteza. ¿Sí? Una vez que le pegué a la corteza, le saqué la protección y ya le di a los haces. Y esa es la técnica que se usa también para el anillado, para control de exótica. Uno va con el machete, va pelando toda la descascara en cierta parte, entonces estás cortando la circulación. No necesitas talarlo. Entonces cortar la circulación y el árbol muere en pie. Un ligustro, como estamos haciendo con ligustros, o acacias negras. Por sus características, ¿sí? Eso también bueno, tiene que ver el fuego también, que las palmeras resisten mucho más el fuego, por tener los haces vasculares más adentro. Bueno, en cuanto a las flores, las monos son de 3, por ejemplo los lirios, ¿sí? Y las otras, por lo general, son de 4 o 5 pétalos. Bueno, el polen no hace falta verlo porque es muy difícil que lo veamos. Entonces, acá tiene ejemplos, ¿sí? A la izquierda, que es la famosa cortadera. Atrás, ¿sí? Un árbol, que es dico. Esta es monocotiledón. En la foto del medio, ¿sí? Ven cómo es la hoja bien. También tiene 5 pétalos, típica hoja de una dicotiledón. A la derecha, arriba, las pindó. Bueno, otra característica que tienen también son las raíces. Las raíces, como los pastos y las palmeras, son como cabelleras medias superficiales. En cambio, las otras, todo lo que cuando veamos árboles, arbustos, las dicotiledóneas, son, cuando germinan, largan primero la raíz principal, la pivotante, y se va ramificando. ¿Sí? Entonces, primero es como que van a invertir mucha energía en buscar aguas subterráneas, ¿no? Entonces, cuando nosotros la repicamos o la trasplantamos del campo, todas las raíces quedaron 2 o 3 metros abajo. Lo que saco es poca cantidad. Por eso hay diferentes técnicas que vamos a ver en la clase que viene, de cómo trasplantar o levantar del campo ciertas plantas. En cambio, las palmeras, los pastos, con sacar un pancito superficial, es más que suficiente. Están bastantes raíces, aguanta bastante bien el trasplante. Y la foto de abajo, bueno, ahí están viendo el tratamiento. Este es un ejemplo, no una práctica, porque es justo un ceibo. Sobre un árbol, bueno, se usa otras técnicas también para herbicidas, ¿sí? Para combatirlos. Y a la inversa también para fertilizarlos o aplicarle algún no sé, un fitosanitario, que también vamos a ver quizás la clase que viene, que lo absorbe, ¿sí? por esos haces vasculares. No hace falta tirarlo, regarle y que absorba por las raíces, ni fumigar por las hojas. Bueno, bien, hasta ahí los grandes grupos, ¿sí? Para que sepan cómo viene, ¿no? Acá, por ejemplo, bueno, saben de los reinos, los 5 reinos. Estamos hablando del reino de las plantas, está el reino animal. Entonces, dentro de este reino se vuelve a subdividir de acuerdo a todas estas características que vimos recién. ¿Sí? En la clase, en el orden, la familia, el género y la especie. Y las variedades a veces. ¿Sí? Entonces, yo le marqué en negrita, puede ir a 3 o 4 cosas principales que necesitan saber. La familia, que ayuda mucho, saber más o menos de qué familia es, por el tipo de hoja o frutos, sabemos que puede ser una leguminosa, hoy se llama fabáceas, ¿sí? Ahora, dentro de las fabáceas, leguminosas de esa gran familia, hay muchísimos géneros. Uno es la acacia, que hoy la llaman Bachelia, en este caso, y dentro de todo ese género hay varias plantas que se la vuelven a subdividir y ahí sí ya se le da el nombre definitivo, ¿no? En este caso, Bachelia caben.
el famoso espinillo. ¿Sí? Ahora, esto es nombre científico. Es un nombre científico por planta. Es como el DNI para la persona. ¿Sí? Un DNI por persona. Este también. Esta planta se llama, es de la familia de las fabáceas, del género Bachelia y de la especie Caven. ¿Variedad? No, no hay todavía. Por ahí, cuando salga una con flores rojas, bueno, saldrá la variedad fulanita. Hasta acá se llama así, ¿sí? A veces los botánicos se ponen aburridos y te ponen a cambiar los nombres, cuando te aprendes uno te lo cambian. Entonces van a ver que una misma planta puede ya tener nombres viejos, antiguos, que abajo los puse como sinónimos, ¿sí? Esta planta, Bachelia caven, la pueden encontrar como Acacia caven, Acacia adenopa, ¿sí? Diferentes nombres que, bueno, a medida que lo van estudiando piensan que va en una familia, que va en un género, no, la pasamos para el otro. Bueno, ahora tiene este nombre, este género. Bien. Ese es el nombre científico, ¿sí? Siempre básense en nombres científicos. ¿Por qué? Porque nombres comunes hay muchos. Por ejemplo, ahí le puse nombre común. Acá en Buenos Aires lo conocemos como espinillo. En Entre Ríos muchos lo llaman aromo. En Córdoba lo llaman churqui. ¿Sí? Entonces hablamos de espinillo, de aromo o churqui. Y estamos hablando todos de la misma planta. Así que puede, porque el nombre común se lo pone como el apodo, ¿no? Regionalmente se pone ese nombre común. Pero no nos basemos en ese porque a la vez puede ser que aromo no solamente le digan a esta Bachelia caven, ¿sí? También le dicen aromo a otra que también es aromática y le dicen aromo o aromito. Pasa, por ejemplo, con anacahuita. ¿Sí? Anacahuita le dicen a la Blepharocalix salicifolius o también a Echinos molle, ¿sí? O peor todavía, a una cordia que es una exótica. Entonces vos decís anacahuita, y por ahí estás plantando la exótica. Sí, a todas le dicen anacahuita, pero una es de ambiente húmedo, el otro de ambiente seco y el otro es exótico. Entonces, vayamos al nombre científico. Bueno, esta diapo era justamente para poder refrescar y también profesionalizarnos un poco en nuestra tarea, ¿sí? Que la gente cuando viene a nuestro vivero sepa que nosotros sabemos, que no nos confundimos, que no estamos cultivando cosas erróneas, ¿sí? Que tengan ese cartelito con nombre científico y el nombre común, eso ayuda mucho. Bien. Ahora vamos a hacer un poco la morfología. Como les dije antes, si sabemos bien cómo es la planta, cómo es nuestro paciente, vamos a saber cómo podarlo, cómo cultivarlo, cómo, ¿no?, tratarlo. ¿Y cómo se divide? Esto es bien de, ¿no?, parece la escuela, pero es bueno refrescarlo. Tenemos la parte que no se ve, debajo de la tierra, que se llama raíces, la raíz principal y las laterales. La parte aérea, ¿sí?, que es bueno, todo lo que es la rama, el vástago, ¿no?, la flor, el fruto. Es bueno, acá está marcado el nudo y entrenudo, también hay que conocerlo bien. ¿Cuáles son las yemas? ¿Sí? También tenemos que poder identificar que a cada especie cómo es su yema, porque vamos a ver si está por brotar o no, si está si se está secando también por una enfermedad o por falta de agua o exceso de agua. Bueno, como dije antes, el tema de raíces, para saber trasplantarlas. Así que, bueno, una de las cosas que hay que tener en cuenta, la foto de la izquierda, es una ramita de un sauce criollo, que bueno, le saqué fotos bien para que vean, esta la puse en agua, para que vean cómo salieron las raíces y todos esos pelitos que tiene absorbentes, ¿no? Eso también es, estas son raíces adventicias,
¿sí? Se va a comportar diferente, pero lo importante también en el trasplante es que no esté expuesto al aire más de 5 minutos. Cuando repicamos, sacamos plantines, tenemos todo un almácigo con 500 plantines. No saco todo, me lo llevo para repicar. Saco 10, me lo llevo, repico 10, lo pongo en la maceta, lo dejo en un costado de la maceta, voy y busco otros 10. ¿Sí? Porque si no, entra en contacto todas estas raíces y los pelitos y se secan, ¿sí? Con el aire. Y tenemos mucho fracaso después. Lo mismo para el trasplante, es bueno levantar de la tierra y enseguida enmacetar o regar bien antes la tierra, ¿sí? Para que esté húmeda las raíces. Y cuando sacamos raíces, a veces vemos, qué raíz grande, gruesa, pero no absorbe por esa raíz grande y gruesa. Siempre absorben por esos pelitos. Así que cuanto más finita y pelitos tiene, mejor para nuestra planta, porque va a tener más opción de absorber agua. Bueno, después vamos a ver, me estoy adelantando un poco a las otras clases, de cómo puedo darlas, qué tratamiento hacer. Lo importante acá es que sepan esto, diferenciar la estructura. También en el tallo, otro punto clave es la diferencia entre el sistema radicular y el vástago, se llama cuello, ¿sí? Que es a nivel de la tierra. Cuando cambian de raíz a parte aérea, ¿sí? Esa parte también es importante saberlo porque va a ser donde yo tengo que nivelar cuando repique o cuando plante a terreno, que no me quede ni muy enterrada porque se va a pudrir, ni muy arriba porque se van a lavar las raíces o se me va a caer la planta. Bueno, tema hojas. Las plantas se diferencian siempre por flor y fruto, ¿sí? Si tiene 5 pétalos, cuántos estambres tiene, cuántas semillas tiene el fruto, ¿sí? Eso es lo que le da el nombre, el nombre científico a la planta. Pero a veces le vamos echando el ojo y la podemos llegar a identificar por la hoja y a veces también por la corteza, ¿no? Más o menos uno se puede aproximar bastante a la especie. Pero bueno, acá le dejo también todos los diferentes tipos de hojas que hay. El margen también es muy importante. Hay plantas que son muy parecidas, la hoja. A veces los guardaparques van de recorrida, me traen una hoja, pensando que yo voy a ser adivino. Me dicen, mirá, este es sauce, ¿qué será? Bueno, no, sauce no es. ¿Por qué? Porque esta hoja que vos me trajiste es muy parecida, lanceolada, verde, todo lo que vos, pero no tiene el borde aserrado. Una característica de los sauces es el borde aserrado. Entonces vos podés llegar a identificar ciertas plantas a veces o acercarte o bueno, no equivocarte si conocemos un poco más sobre las características de esa especie. Hay muchos libros muy técnicos, pero que son muy útiles, si los pueden comprar, leer. Voy a ver si los puedo enviar por PDF algunos, que trato de esa descripción. Bueno, hay muchos términos muy difíciles, ¿no? Lanceolada, ápice, que uno se tiene que empezar a ponerse un poco más ducho con esa terminología, pero te va describiendo cómo es la hoja, cómo es el fruto, cómo es la flor, cómo es el crecimiento, el tallo, te describe la planta. Entonces ahí uno va comparando el largo de la hoja con el ancho de la hoja, si es coriácea, si es blanquecina en el envés, bueno, si el pecíolo es salado, te va dando diferentes características para que vos puedas determinar y acercarte a esa planta. Bueno, vamos ahora con el órgano reproductor, diríamos, ¿no? La flor. En la flor, bueno, las flores, lo principal, ¿no? Nosotros por ahí por la belleza, pero también la flor tiene el néctar, el polen, que atrae muchos insectos deseables, ¿sí? O pájaros, ¿no? Que vienen a comer. Y eso ayuda a que se polinice. La mayoría de las plantas tienen flores hermafroditas, que son masculina y femenina a la vez, ¿sí?
la antera, el filamento, todo eso es la parte masculina, el estigma y, bueno, el ovario es la parte femenina. Cuando se poliniza, se va transformando, se desencadena todo ese... va pasando de flor a fruto, ¿no? Depende de la especie, va a ser un tipo de fruto u otro. Ahí le puse un ejemplo. Este caso es, bueno, en la pulpa y la semilla adentro. A veces va a ser un carozo, entonces también no hay que confundir el carozo con la semilla. A veces hay que seguir rompiendo un poco más para poder llegar a la semilla y germinar, porque si no va a tardar muchísimo. Bueno, estos pueden seguir después investigando. Acá también diferentes tipos de flores, solitarias o cuando se agrupan, ¿sí? Eso está bueno saberlo también porque, bueno, así como florecen, también fructifican y van madurando. Entonces vos ves en una umbela cuál va a estar fructificando primero, pues va escalonadamente, ¿no? O el lamento que va de abajo hacia arriba. Entonces cosechamos las de abajo y no las de arriba, pues las de arriba van a estar verdes todavía, no van a estar maduras. No cosechamos todo a la vez. Pero bueno, toda esta clasificación es un poco más compleja, muy interesante, pero para otra clase. Y en tema frutos también hay una clasificación bastante amplia, acá la ven. Pero a mí lo que me gustaría que solo sepan, como algo inicial o práctico, es separar o clasificar cuando cosecho las plantas es si es seco o carnoso. ¿Sí? Ese es mi primer gran grupo. Algo seco, como el timbó, ¿sí? Duro. Adentro están las semillitas. ¿Sí? O carnoso, como vimos recién, una uva, un durazno, una manzana. ¿Sí? Esas son. La nacahuita, para decir algunas nativas. Entonces, ¿por qué quiero saber esto? Porque va a ser la forma que más adelante va a ver de multiplicar o de trabajar. Y dentro de los secos, por ahí la gran división que puedo llegar a hacer, y es suficiente saberlo, es si es dehiscente o indehiscente. Si se abre o no se abre. ¿Sí? Este no se abre. En cambio hay otras que cuando se van secando, explotan. ¿Sí? Como que abren y escupen las semillas. Como la pata de vaca, por ejemplo, la babuiña. Entonces la idea de ella es, esa chauchita abre, tira todas las semillas bien lejos de donde está la planta madre, para ir colonizando otras áreas. En cambio, el timón, la estrategia es que caiga y va como barquito flotando, ¿sí? Por el río, buscando aguas abajo, de donde germinar. Y mientras tanto se va descomponiendo y ablandando. Después vamos a ver técnica también para no estar a los martillazos sacando semillas. Entonces, si son secos y no se abren, como el timbó, listo, voy, cosecho, busco, no pasa nada. En cambio, cuando son que revientan, tengo que buscar técnicas que después vamos a ver, para que cuando yo vaya no llegue tarde, ¿no? Que no haya semillas dentro del fruto. A veces se le pone bolsitas, un tul, diferentes formas para poder cosechar esas semillas. Así que de toda esta gran división, tengan en cuenta esto, las secas que se abren, las secas que no se abren y las carnosas. Bueno. Este es un poco el ciclo, acá está el dibujito del ciclo, ¿sí? de la planta. ¿Por dónde empezamos? ¿No? Porque no sabemos si primero el huevo o la gallina. Pero hagamos de cuenta que arrancamos por la flor. La flor se poliniza. Bueno, ahí describe toda la parte, ¿no? Más celular. Pero esa flor se convierte en fruto. El fruto tiene semillas adentro. Ese fruto
puede ser que se disperse solo, o puede ser que necesite de algún pájaro o algún animal que la coma y la disperse, y libere esas semillas que están adentro. Del fruto sale la semilla cuando entra en contacto con tierra, con humedad, con el calor suficiente, el indicado, va a germinar y crear la plántula. La plántula, en ciertas condiciones, que va a tener más sombra, más humedad, al pie de una planta, va a ir creciendo, se va a transformar en árbol, arbusto o lo que sea, y va a producir flores, después de X cantidad de tiempo. ¿Sí? Al año, algunas que al año ya hacen flores y frutos, son las características típicas de las invasoras, y otras después de mucho tiempo, ¿no? Cuando llega a cierta madurez o altura las plantas, y vuelve a repetirse el ciclo. La flor se transforma en fruto, el fruto semilla, semilla, plántula. Bien. Ahora, las plantas no son especies solitarias, aisladas. Crecieron y evolucionaron con un ambiente. Y en ese ambiente están los animales, está el clima, estamos nosotros, ¿sí? Entonces, hay mucha relación y a veces es necesaria que estén esos insectos para que pueda fructificar bien la planta, porque por ahí lo decorativo de esa planta es el fruto, como pasa por ahí con el tala, no tiene una linda flor, pero el fruto es rojo, lindo, atrae muchas aves. O también para poder hablar con los vecinos que tienen campos, bueno, vos tenés zapallos, vos necesitas muchos insectos que te polinicen la flor del zapallo. Bueno, si vos ponés estas plantas nativas, te atraen muchos polinizadores que van a ayudar a que vos tengas un mejor rendimiento. Hay estudios sobre también cultivos eh, y el beneficio de las nativas. O si tenés ganado, bueno, mira, dejá un montecito de nativa, plantá, hacé un bosquete para que le dé sombra a los animales, o también para algo recreativo, turístico, ¿sí? Bueno, por ejemplo, tuvimos un proyecto con las escuelas, bueno, ¿cuáles son las plantas que podemos plantar en una escuela? ¿No? Que no quieren saber nada con las espinas, que no quieren saber nada con frutas grandes que le caigan en la cabeza a los chicos, que se derramen. Muchas son puro cemento, que pueden ir algunas que no tienen terreno, que puedan tener la de maceta, otros que sí, que quieren sombra porque les da el sol de lleno y quieren sombra, pero quieren sombra en verano, no en invierno. Entonces, bueno, por eso decía, conocer bien las características de las plantas para saber qué recomendarle. Ahí le hice un listadito. Bueno, cada uno elegía las plantas que quería, se les donó, se les dio la charla. Pero bueno, entre ese relevamiento era, bueno, crecimiento rápido. ¿Cuáles son las plantas? Pues ansiedad, ¿no? Por lo menos acá en la ciudad, todo ya, que crezca rápido. Y bueno, tal especie crece, porque no quieren esperar 100 años para ver la flor, el fruto o tener sombra. Bueno, que florezca rápido, fructifique rápido también, y que sea en tiempo escolar también, ¿no? Que sea en verano, en vacaciones, no tanto de vacaciones. Inerme quiere decir eso, que no tiene espinas, no dé alergias, que tenga una interacción con la fauna, porque muchos de los docentes después van, ven, ahora hay mucho, volvió el tema de los jardines de mariposas, bueno, a ver cuál es la relación, los chicos van, miran el gusano, después se transforma el gusano, esta oruguita en mariposa, ¿sí? Entonces, las diferentes materias van trabajando sobre esa planta. Bueno, que sea nativa y que tenga algún aspecto ornamental, cultural o popular. También la parte cultural, un ceibo, bueno, es más también porque es una flor nacional, que la buscan mucho, o el jacarandá, que no es de esta zona, ¿no? Pero por la canción de Mariana Walsh, ¿no? O populares, ¿no? Por algún uso tradicional que tenga. Gustavo, Sí,
te hago una pregunta. La primera foto, yo lo estoy mirando, o sea, la primera del lado izquierdo, la de florcita amarilla. ¿Ese es un Sí, arbusto que da una vaina? sí, se llama Zen del campo, Ajá, Cassia, entonces está Cassia correcto. corimbosa, el nombre Ajá, científico. sí, Es un arbusto arbolito. sí, Para vereda por ahí es medio petizo, pero lo he visto en algunas veredas así anchas. Tendrá 3-4 metros, da muchas sí, flores, es es muy re lindo. bonito, sí. Ujú. En la Al principio, escuela, en nuestra reserva, la escuela Alberdi la tenemos. Y íbamos a juntar la vaina, pero como que se abrió, ¿puede ser? sí, pero ahora tienen que estar verde todavía, algunas, ¿o no? No, ya hace rato que ponerle en marzo fuimos nosotros y Ah, estaban ahí verdes. O sea, como que ya están, pero se bien, bueno, abrieron. es un buen ejemplo. Por ejemplo, a veces en los libros te aparece otoño, pero ¿sabes qué mes de otoño? Hay 3 meses. Porque depende mucho a veces de la región. Ustedes tienen mucho más calor, están más al norte, nosotros más frío, todos más lento acá, o por ahí se retrasa un poco, o por ahí vino una lluvia y la aceleró, o frío, calor, que acá el clima está como loco. Entonces por ahí algunas sí eh, fructifican o maduran antes que otras. Por ahí cuando hagan sus planillitas, que ahora vamos a ver, usted tiene que buscar esa planta madre y ver, bueno, esta fructifica en marzo, cosechemos en marzo, porque ya en abril ya no encontramos más. Esta trae mucho, al principio se te llena de oruguitas, de la mariposa, que comen mucho de esta planta, pero después tenés mucha mariposa. Es parte también de cambiar, ¿no?, nuestro paradigma, nuestra mente, o no, no nosotros, sino nuestro alrededor. ¿No? Te gusta la mariposa, pero no la oruga. Y bueno, tenés que aguantarte la oruga si querés mariposas. Y las plantas también, con respecto a mariposas, hay algunas que son alimenticias, nutricias, se le dice también, que las mariposas dejan su huevito para que los gusanitos coman de esa planta, como en el caso es en el campo. Eh, y otras que son hospedadoras, que simplemente son para anidar, ¿sí?, o comer, eh, comer el néctar. Después la del medio es una murta y la de al lado, la derecha, es una anacahuita. Murta y anacahuita son muy parecidas, también me la habían traído confundida, y ahí dijimos, mira, hay murta. Porque el frutito es más como una pera, la anacahuita es más redondito. Bueno, la hoja también es muy distinta, pero es fácil de confundir. La anacahuita le dicen a Rayán, creo, también, por allá por Entre Ríos. Bueno, la tarea esta la vamos a ver más al final. Eh, Pero bueno, vamos a tratar de tener una fichita de cada planta. Ustedes elijan unas 10 plantas, hacen su propio libro, ¿sí? Su propia guía, para saber el nombre científico de la planta que tenemos, no sé si tenemos 10, 20, 50 plantas, bueno, saber cuál es el nombre científico común, de dónde viene, a qué tamaño llegan, o si la forma de la copa, ¿no? Bueno, pueden hacer dibujos para dibujar la hoja, bueno, cuándo sembrar, cuándo cosechar, qué requerimientos, si es a pleno sol, si andan mejor en la sombra. Después vamos a ver unos ejemplos también, para que vayan armando su propio librito, ¿sí? Pero este es el esqueleto de casi todos los libros. Más o menos todos te dicen estas características. Bueno. Por lo general, la época de recolección de los frutos es el otoño. Es cuando la mayoría de las plantas están con fruto. Finales del verano, ¿sí? Algunos, bueno, se retrasan, depende de la especie, ¿no? Estamos en algo muy general. Bueno, acá les fui tirando algunos tips para recuerden. Tratar de ubicar las plantas madres de donde cosechar.
ambientes similares a donde van a ir las plantas después, para restaurar. Porque eso también te asegura que la genética de esa semilla, que viene de la genética de la planta madre, va a ser apta para ese ambiente, ¿no? Hay especies que están en México y llegan hasta acá. El jacarandá de México es muy distinto al jacarandá que puede llegar acá a Tucumán, ¿sí? Es la misma especie, pero genéticamente está mejor adaptado. Lo mismo pasa acá también, quizás dentro de la misma provincia, ¿no? Un espinillo que está en un sector anda mucho mejor que si lo traigo de otro lado. Después, bueno, los frutos, recuerden que, como dijimos, tienen diferentes técnicas de dispersión. Estaban los carnosos, ¿sí? Por ejemplo, de la izquierda, esa anacahuita, lo comen los pájaros, el sistema digestivo le saca la pulpa, las semillas tienen una capa dura, que también esos ácidos lo ablandan un poquito, y cuando defecan, ya está lista para sembrar y sale la plantita. Casi siempre en los alambrados van a encontrar muchas plantitas porque cuando se posan los pajaritos, le vienen las ganas y ya ahí siembran todas las plantas. Otras, por ejemplo el lingá o el timbó, como dije, tienen un fruto que está apto para navegar, ¿sí? Casi siempre son plantas que están en la orilla de los ríos, entonces tiran sus frutos y esas semillas llegan a un lugar apto y germinan. Otras las lleva el viento, como las sámaras, ¿sí? Es una tipa esa. Pero, lo mismo pasa con palo amarillo, por ejemplo, ¿sí? Entonces son dispersadas o por animales o por el río, ¿no? La pendiente, o por el viento. Esto también nos va a ir dando una idea de cómo pelarla, cómo es la semilla adentro, ¿no? Si nunca vi este fruto, nunca lo traté, bueno, puedo probar de esta forma, o es parecida a tal otra. Y también a la hora de plantar, ver, ¿para qué voy a plantar? Si tengo que restaurar una hectárea, ¿para qué voy a plantar 100 anacahuitas? Si sé que con por ahí 3 va a fructificar tanto y los pájaros lo van a dispersar que ya se va a restaurar solo después, ¿no? Enseguida va a multiplicarse. En cambio, puede pasar también, que nos ha pasado acá, hay plantas que son poco invasoras, pero en una ciudad, por ejemplo, en una plaza central, ¿sí? Si yo planto una que tiene un fruto como el lingá, que cae al suelo, como no hay río, no se va a ir para ningún lado, o la sámara, que con mucho la lleva el viento 1 o 2 cuadras, la pisó algún auto, una persona se secó, no llega a ningún otro lado, no invade. En cambio, alguna de frutos puede ser que el pájaro comió y se fue 10 kilómetros y la sembró en otro lado. Entonces también hay que tener cuidado qué especies multiplicamos, porque se pueden convertir invasoras, o si un guarán amarillo, que también en una plaza o en una vereda no pasa nada, larga tantas semillas que si la ponemos en un campo o en una parte media agreste, se te va a llenar, se te hace un bosque de esas plantas, ¿sí? Y después el dueño no nos va a querer comprar más plantas. Acá ha pasado, ¿no? Mi chalchal no da fruto, mi chalchal no da fruto, mi ombú, che, no tengo semilla. O voy al monje y este tiene y aquel de al lado no tiene. ¿Por qué? ¿No? O el laurel. Bueno, como vimos antes, la mayoría de las flores son hermafroditas, pero hay otras que no, que hay flores por separado. Una es masculina y otra flor es femenina, ¿sí? Las hermafroditas están los dos sexos en la misma flor. Esto puede pasar que la misma flor masculina y la flor femenina estén en el mismo árbol, o puede pasar que no, que un árbol solamente tenga flores femeninas y otro árbol
tenga flores masculinas. Por ejemplo, el ombú, ¿sí? Entonces por ahí necesito plantar el macho y la hembra, ¿no? Para poder tener esa polinización. Así que tengamos en cuenta que si mi árbol no da frutos, no, es porque puede ser que sea macho, porque la flor que se modifica es la que tiene el ovario, ¿se acuerdan? Que se transforma el ovario en fruto. Así que bueno, cuando son chiquitas, muchos me dicen, che, ¿cuál es el chalchal hembra? Y no, hasta que no florece o fructifica, no, muy difícil saberlo. Pero bueno, tengamos en cuenta también que si le vemos un frutito, bueno, téngalo a mano porque va a ser una posible planta madre. Bueno, ¿cómo elijo los árboles estos árboles madre? Primero el árbol en sí, que sea sano, que esté bien en el ambiente, ¿no? Que necesita sol, bien expuesto al sol, tenga un buen fuste, un buen tamaño, ¿sí? Cantidades abundantes de floración y fructificación da que es una planta sana. Si la planta es sana, las semillas son sanas. Porque muchas veces puede estar abichada la semilla, o no son fértiles, ¿sí? O abortaron antes de seguir madurando. Entonces tenemos que elegir bien nuestro árbol semillero. Y la accesibilidad, ¿no? En nuestro caso a veces es toda una movida, tener que ir en la camioneta hasta el río, bajar la lancha, navegar, buscar la planta, cosechar, ver que algunas están verdes, bueno, volvemos en 15 días. Volvemos a salir en 15 días, se pasó, ya está madura, se fue. La comieron los pájaros. También tengo una lucha con los pájaros que apenas se ponen maduras, estamos los viveristas y los pájaros peleando por los frutos, ¿no? Bueno, tenerlos marcados en terreno, si tiene un GPS. Hoy hay muchas aplicaciones para el celular. Pueden anotar Locus Map, Locus, L-O-C, de casa U-S, Map. Es una muy buena aplicación que vos podés ir tomando los puntos, anotando, tiene mapa, es gratuito. Si no, con el Google Earth también es mucho más pesado porque es una imagen satelital. O si no, también, si tienen la posibilidad de, bueno, en la calle tal, altura tal, está tal especie, vayan teniendo un registro. Y después no mezclar, ¿sí? Cuando ustedes cosechan de la calle Ramírez, bueno, hagan esta siembra de ese árbol Ramírez. Y después si cosecharon de Almafuerte, bueno, porque por ahí un árbol es mejor que el otro, entonces ustedes pueden decir, bueno, listo, el de Ramírez no voy más, voy hasta la más fuerte, que sé que tiene buenas semillas. Y todo esto es practicidad, ahorro de tiempo, de esfuerzo, ¿sí? A mí también me da a veces fiaca anotar todo, confío en mi mente, pero a veces me olvido, hay que confiar mucho, es mejor anotar. Bueno, ¿cómo puedo cosechar? A veces, bueno, a mano, con tijeras, a veces con un palo, depende el fruto, ¿te acuerdas si eran secos que se abría? Le poníamos la bolsita, lo cerramos para que abra dentro de la bolsita y queden todas las semillas adentro. O si no, dejamos unas telas o media sombra, una tormenta de viento, siempre tira semillas, o de lluvia siempre tira. Entonces aprovechamos a ponerlo abajo del árbol. O bueno, lo agarramos y lo sacudimos al árbol para que caigan todos los frutos y puede cosecharlo mucho más fácil. En muchos casos también por ahí es barrer toda la hojarasca que hay abajo del árbol, sembrás y sale. En nuestro caso, por ejemplo, como nuestra compostera está abajo de un tala y un ombú, o sea, nunca sembramos tala y ombú, porque poníamos zen del campo y por cada 2 zen del campo te salían 5 talas. Porque estaba la tierra ahí cerca del tala, caían los frutos. Pero también
te germina todo, porque así como está de esa semilla, hay de todo tipo de semillas, de pastos, malezas. Lo ideal es tierra esterilizada, agarrar la semilla, limpiarla bien, hacerle el tratamiento correspondiente, que vamos a verlo, y sembrarlo. Bueno, acá, como habíamos hablado recién, a veces las ciudades tienen un microclima especial, ¿sí? Esa isla de calor del cemento hace que la planta piense que todavía está en verano, un poquito, o una primavera. Entonces puede cambiar un poco a una que está en medio del campo. Puede pasar también que hay plantas que no todos los años fructifican, ¿sí? Hay años que te dan muchísima cantidad y otros años que nada, o 2 o 3. Por eso está bueno a veces algarrobo, espinillos, las que puedan juntar cuando hay mucho, limpiarlas, guardarlas. Total, esas tienen mucha viabilidad, pueden guardarlas por varios años. Porque puede haber años que fracasa o no hay mucho, porque puede ser un año muy húmedo, muy seco, puede variar eso. Bueno, registrar la fecha, el lugar, ¿sí? Todo dato útil de donde cosechan. Acá le puse algunas de las plantas que, como les digo, la pezuña de vaca, falso café, sangre de drago, lecherón, blaquillo. Todas estas son las que explotan, ¿sí? Pueden probar cosechándola un poquito verde, no esperar a que esté marrón, porque es muy difícil calcularle. Un poquito verde, cuando ya empieza a tornarse un poquito marrón, también sirve, ¿sí? Bueno, cuando van a cosechar, otro consejo que acá les pongo es llevar bolsas. Todos aconsejan por ahí las bolsas de papel. Yo diría, para ir a cosechar, bolsitas comunes de nylon, yo las voy tirando, le escribo papel, no sé, esquina Ramírez, la especie, no sé, timbó, la pongo adentro, cierro, agarro otra bolsita y voy cosechando otras y así. Después cuando llego, ahí sí, las limpio, las clasifico y las guardo en frascos o bolsas de papel correspondientes. No las llevaría porque a veces se moja, se rompe, el papel se rompe, se te abren, o se te moja y ya se te arma lío, se te puede mezclar. Y ahí es por un rato la bolsa de nylon, así que lápiz negro siempre porque no se borra. A veces con la superficie firme y a la vez también se puede borronear. Voy a ir un poquito más rápido porque me parece que vengo. Bueno, fuimos a cosechar de nuestro árbol ideal, juntamos todas las bolsitas de diferentes especies o de diferentes lugares de la misma especie. Me siento en la mesa, me preparo unos buenos mates y con mucha paciencia me pongo a pelar, ¿sí? Empiezo a pelar. Hay diferentes técnicas de pelado de semillas, de frutos. Acá estamos hablando de frutos, todavía no de semillas. Te puedo hablar de semillas. Hay frutos que, si yo ahora, por ejemplo, esto por ahí lo podemos practicar después, veo cómo abrirlas, pero voy a necesitar tenazas, el otro una caucha, un algarrobo. Adentro tiene 2 segmentos, como si fuesen los carozos, y adentro está la pepita, la semilla, ¿sí? Entonces, no equivocarse. Cuando vemos esa capsulita, no pensemos que ya llegamos a la semilla, sino que hay que seguir cortando o rompiendo. Nosotros muchas veces lo que hacemos es directamente romperlo, ponerlo en agua, en este caso, que se pudra, que se fermente. Entonces solas se van a abrir, la pulpa se va deshaciendo,
ese carozo se abre y la semillita de adentro ya está hidratada, hinchada, lista para sembrar. Nos llevó 2 semanas de, bueno, un poquito de dolor, pero no estuvimos todo el día cortando la pulpa o dejarla ahí secar, no al sol directo, pero sí que se seque porque si no después se junta hongo y la plántula cuando germina lo ataca el hongo y muere. Así que entonces, o una de dos. Yo a veces hago grupitos de 10 o 20 y después hago grupitos más o menos que parezcan el mismo tamaño. Entonces son 20, 23 más o menos. Son 200 semillas que tengo ahí. Otra es pesar 10, con una balancita, pesar 10 semillas. Cada semillita pesa 10 gramos. Entonces voy a saber cuál es la cantidad, ¿no? Una cuentita simple. Puedo saber qué cantidad de semillas tengo por el peso. No hay que sembrar tampoco, ¿no? Así porque sí. Ni cosechar así porque sí. La clase pasada vimos esa planillita dijimos, bueno, el plan de siembra, el plan de producción, yo quiero tener, por ejemplo de timbó, 200 timbó. Bueno, mi producto final quiero tener 200 timbó. Pues me pidieron 180, pero voy a hacer 20 de más por las dudas. 200 quiero. Bueno. ¿Cuántas semillas necesito para tener 200 timbó? No lo sé, investigo. Eso se llama poder germinativo, ¿sí? Que de 100 semillas germinan 80. Quiere decir que tienen un 80% de poder germinativo. Hay otras plantas que tienen un 5% de poder germinativo. O sea, de 100 semillas, 5 te van a salir. Entonces yo tengo que saber si de 100 semillas me salen 5, ¿cuántas tengo que cosechar para que llegar a 200? Bueno, en este caso del timbó debe ser un 99% de... Bueno, si quiero 200 y 200